Vamos a Primera de Samuel capítulo 15 del 1 al... Vamos a leer del 1 al 12. Primera de Samuel capítulo 14-12. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a la situación de los ejércitos que hizo Amalek a Israel y al oponerse en el camino cuando se subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso obstáculo en el valle, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek. Y Saúl encerró a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, al rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciado, ¿qué pasó? Destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl viene de Carmel. Y he aquí que se levanta un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú, oh Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó la mejor de sus ovejas y de las vacas para que sacrificara a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declarar lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y haz guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El versículo 20, ¿qué respondió Saúl? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz ¿de quién? De Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Amén. Amén. Amados hermanos, ¿usted cómo ven la palabra de Dios?
¿La palabra de Dios tiene razón o no tiene razón? ¿Cierto que sí? La palabra de Dios es la que nosotros, por ende, tenemos que vivir conforme a lo que ella nos dice o hacer conforme ella nos dice que tenemos que hacer. Porque es la palabra de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios debe de ser la prioridad de nuestras vidas. Debe ser la prioridad de nuestras vidas. Porque cuando una persona escucha la palabra de Dios y la atesora en su corazón, ya no vive bajo su propio esfuerzo o su propio deseo, sino vive según la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Dios llama a Samuel y Dios llama a Saúl, y a través de Samuel, ¿qué hace Dios? Le da una orden a Samuel. Y Dios le reitera a Samuel en el capítulo 15, versículo 2, que le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subían de Egipto. Versículo 3: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Esa fue la palabra que Dios le dio ¿a quién? A Saúl, a través del profeta Samuel. Eso tenía que Saúl tenía que ¿qué? Que estar en el corazón de él. Esa palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios le dijo: destruya todo lo que allí encuentre. No deje nada. Mata vacas, ovejas, aún los niños que estén de pecho. Mátalos, dijo Dios. Esa fue la palabra dicha por Dios. Y ahora usted me va a preguntar, o se preguntará, o nace una pregunta: ¿por qué Dios aún manda matar a los niños, aún los de pecho? ¿Por qué usted piensa así? ¿Cómo pensaría usted ahí? ¿Dios es malo? ¿Dios es un asesino? Usted pensaría así, ¿cierto? ¿Qué tiene un niño que ver con un pueblo que no quiso dejar que Israel avanzara? Pero si vamos nosotros, los pensamientos o la palabra de Dios o el pensamiento de Dios es muy, 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 muy diferente a nuestro pensamiento, ¿no? Nosotros, de nuestro punto de vista, lo que vemos nosotros, decimos que es bueno, ¿no? Que es bueno, ¿no? Muchas cosas a nosotros nos parecen buenas, ¿no? A nosotros nos parece buena. Eso pensamos nosotros que es bueno, ¿cierto? Pero Dios, ¿cómo lo ve? ¿Bueno o malo? Malo, ¿cierto? Entonces, aunque a mí me parezca bueno, a Dios le parece malo, ¿cierto? Nosotros tenemos siempre que considerar lo que Dios dice, no lo que tal vez yo pienso o creo, sino como Dios nos enseña a través de su sagrada y bendita palabra. Si la palabra de Dios dice a Samuel: haz esto, Samuel, acaba con todo, no dejes nada allí, acaba con todos los de Amalek, aún los de pecho. Saúl tenía que ¿qué? Que considerar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene: Señor, ¿tú dices que acabe todo? Claro, es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero como que Saúl, aunque escuchó la palabra, la consideró en su corazón. Pues no, porque actuó sobre el pensamiento de él y no lo que Dios le había dicho. No lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Entonces, nosotros también así tenemos que considerar la palabra de Dios. Dios dijo, y así como Dios dijo, así tiene que ser. No me parece, dijo Saúl. No, sí, Dios dijo que tenía que acabar todo, pero a mí me parece que Dios está equivocado. Eso pensó Saúl. Dios está equivocado, pero, o sea, Dios dice que acabe todo, aún los de pecho, pero para mí Dios está equivocado. Por eso cuando fue allí, ¿qué pasó?
no destruyó todo lo que Dios le dijo, ¿cierto? ¿Por qué no destruyó todo lo que Dios le dijo? Porque Dios para él estaba, ¿qué? Equivocado. O sea, no consideró la palabra de Dios. La escuchó, ¿sí? La escuchó así en su corazón, ¿no? La escuchó, pero no la creyó. No la guardó en su corazón. ¿Amén? Nosotros muchas veces igual, ¿no? Escuchamos la palabra, pero no consideramos la palabra en nuestro corazón. Y parecemos que Dios como que no estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice, ¿no? Como que a mí no me parece. Una persona me dijo, hace poco me dijo, es que yo sí pongo en práctica lo que usted dice. Entonces yo me puse a pensar, dije, o sea, piensa que yo soy el que le hablo, no es Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, cuando hablamos de la palabra, es Dios el que habla. Y yo tengo que prestar oídos a la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, estamos viendo cómo un hombre como Saúl, aunque Dios le dio una palabra, no consideró la palabra de Dios. En su pensamiento, o en su manera de pensar, creyó y dijo, Dios está equivocado. A mí no me parece que esté bien que matemos a todos. No me parece, ¿no? O sea, hay algo que Dios como que se equivocó y más bien yo voy a tomar esa partecita que Dios dijo mal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Esa partecita que Dios dijo mal es, no vamos a acabar a todos. Vamos a dejar lo más gordo y vamos a dejar vivo al rey de Amalek. ¿Eso consideró quién? Saúl. ¿Cierto? Y parece que Saúl dejando lo más gordo, como leíamos en la palabra, o sea, los animalitos, las vacas, las ovejas más gordas, considerando que para él no era malo, porque era ¿para qué? Para hacer sacrificio. O sea, del punto de vista de Saúl, no era malo. A mí que me parece malo traer lo más gordito, lo más bonito, y así hacer un sacrificio para el Señor. ¿Eso consideró quién? Saúl. O sea, como que dijo, Dios en esta parte se equivocó, ahora yo voy a poner algo de mí para poder solucionar y no hacer todo lo que Dios dice, sino lo que yo pienso que a Dios le faltó. ¿Me suena entender? ¿Y qué hizo? Destruyó lo más vil, pero lo más vil y lo más mejor, lo más gordo no lo destruyó. ¿Verdad? Según Saúl, ¿era para qué? Para hacer sacrificios al Señor. ¿Ese era el corazón de quién? De Saúl. Entonces, ¿el pensamiento de Saúl estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Porque si Dios le ordenó que destruyera todo, era porque todo estaba contaminado. O sea, es como algo que esté contaminado y diga, voy a acabar con todo. Esa era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y él era el que sabía por qué lo hacía. Claro. Que él tenía que obedecer. Amén. Así nosotros también tenemos que considerar nuestro pensamiento ante los ojos o el oído de Dios. ¿Está bien o está mal? Si Dios me dice, haz de este punto de vista, para que usted pueda vivir una vida fructífera en la vida de creencia, viva de este punto de vista, crea lo que está escrito, que yo voy a ayudarte, yo te voy a guiar, te voy a dar fuerzas a pesar de cualquier dificultad, a través de cualquier problema o lo que usted tenga. Viva mi palabra, nutra su corazón de mi palabra, viva para mí, crea en mí, confía en mí. Yo tengo que considerar la palabra de ¿quién? Del Señor. ¿Sí me hago entender? Y si yo considero la palabra de Dios, pues Dios se va a manifestar a través de mi vida. Pero Saúl, no considerando la palabra de Dios, porque el pensamiento de Saúl estaba dividido, por hacerme entender. El pensamiento de Saúl era la carne y la palabra de Dios. Entonces, entre él habían dos definiciones, ¿no? O creo en la palabra o creo en mi pensamiento. Entonces, para él tuvo que tomar una decisión, ¿no? Aunque Dios le había dicho la palabra, tiene que hacer así, él pensó, ¿no? Yo más bien voy a hacer lo que pienso y creo que
es lo que Dios quiere, lo que a Dios le va a agradar. ¿Y lo hizo con malas intenciones o con buenas intenciones? Él lo hizo con buenas intenciones. Porque cuando Samuel le pregunta, él le dice, no, es que esto es para Dios. O sea, él no lo hizo con malas intenciones. ¿Me hago entender? Aún nosotros, aunque tengamos buenas intenciones o pensemos de nuestro punto de vista, pero ¿qué considera Dios? Si no es la palabra como está escrita, a Dios no. Mis buenas intenciones, mi pensamiento es muy diferente al de Dios, hermano. ¿Por qué la gente sufre o por qué la gente muchas veces le cuesta vivir o avanzar en una vida espiritual? Porque el pensamiento de él o de esa persona o de ese creyente es más hacia su manera de pensar que conforme a lo que Dios le dice a él que tiene que hacer. ¿Me hago entender? Y por eso luchamos, y por eso tenemos miles y miles de pretextos, miles y miles de pensamientos. Y esos pensamientos no nos dejan acercar el corazón de Dios. O sea, aún pensamos que estamos bien, pero Dios dice, la palabra nos dice, están mal. Así como Saúl pensaba que estaba bien y haciendo las cosas para Dios, pero Dios dijo, no es así, Saúl. ¿Me hago entender? Entonces, leamos el versículo 12. Leámoslo desde el 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, ¿qué es volverse en pos de Dios, hermano Valentín? Pues desobedecer la palabra. Claro. ¿Y creer más? Creer más en el pensamiento. En el corazón, en el deseo de Él, creyendo que está bien, para Dios es volvernos en pos de Él. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 8 dice que nuestra carne no se puede sujetar a Dios, ni puede agradar a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros, dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, en el corazón de Dios, Saúl pensó que estaba bien. ¿Y Dios cómo pensó de Saúl? Me pesa, porque está en contra de mi palabra. Así dijo Dios, ¿no? Así está escrito, ¿no? Pero, hermanos, ¿Saúl qué estaba haciendo de malo? Humanamente, si lo vemos de un punto de vista, de nuestro punto de vista, unas ovejas, unas vacas. Uno diría, bueno, no está mal lo que hizo. Pues, o sea, desde el punto de vista de uno, pero esa no era lo que Dios quería. Entonces... Claro, y Dios dice en su corazón, me pesa, porque Saúl está en contra de mi palabra. Fácil. Muchas veces nosotros también, aunque no pensemos o pensemos que estamos bien, Dios también dice, ellos muchas veces su pensamiento hace estar en contra de mi palabra. ¿Sí me hago entender? Porque la persona no puede conectar el corazón con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que no lo deja y es su propio pensamiento. Por ejemplo, para Dios, enseñarnos a nosotros, que nos lleva a pensar, para que nosotros podamos llegar a pensar conforme a lo que está escrito, para poder alinearnos a la palabra de Dios, no tiene que haber en nosotros un preconcepto. ¿Sí sabe qué es un preconcepto? Tener como una duda hacia lo que... No, es que yo pienso que es así, pero es que yo escuché así, es que tengo que hacer así. Esos son preconceptos en nosotros. Que alguien me dijo que así era mejor. Es correcto. Esas son cosas que a nosotros muchas veces no nos deja conectar el corazón con la palabra de Dios. Amén. Amén. Y un preconcepto que tuvo Saúl, ¿cuál fue? Pues pensar que de pronto Dios estaba equivocado en esa parte. Es correctamente.
Y él quiso poner algo Algo de la parte de de la parte de él, algo humano. Pero Dios, ¿cómo lo ve? Dice, ese pensamiento que usted puso, entre comillas, creyendo que está bien para mí, es estar en contra de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos y hermanas, para nosotros poder avanzar en una vida de creencia fructífera, tenemos que aprender a desechar de nuestro punto de vista y creer a lo que está escrito en la palabra. Esa manera vamos a poder avanzar. ¿Cuántos preconceptos cree que tiene la persona? Muchísimos. Si usted va y le pregunta a la persona, hermano, hermana, ¿por qué no viniste hoy a congregar? ¿Qué dice? Hay muchos. No, es que usted no conoce mi situación, es que aquella situación, es que usted no me entiende, mire que esto... Hay muchos preconceptos en el pensamiento del hombre, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a no confiar en nosotros, sino a lo que el Señor dice. ¿Amén? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? De lo que se espera es la condición de lo que no se ve. Amén. La fe va más allá de lo que nosotros vemos, hermanos. ¿Me hago entender? O sea, la fe va más allá de lo que nosotros vemos. ¿Usted cree que hay personas que han muerto creyendo de que Dios va a hacer un milagro en sus vidas o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero creían que Dios haría algo en ellos, en este mundo. Pero nosotros, ¿cómo nos enseñan la fe? ¿Cómo nos enseña la fe? Si usted ve algo que está orando y usted ve algo que sí realizó algo, esa es la fe, porque se vio un resultado de lo que usted ¿qué? Pudo ver. Entonces usted está orando, pongámosle, por una casa. Y sí, se le dio la casa. ¿Y usted qué dice? Esa es la fe. ¿Sí me hago entender? De ese punto de vista pensamos nosotros. Entonces, cuando nosotros no vemos lo que nosotros estamos pidiendo, entonces, ¿qué pasa? Entonces no tenemos fe. Eso es lo que muchos piensan así, pero esa no es la fe. Entonces yo no tuve la suficiente fe para ver algo que yo quería ver. No es así, hermano. Esa no es la fe. Porque el día, pongámosle usted ahora por una persona que esté enferma. Señor, te pido que lo sanes. Y no lo sanó el Señor. Entonces, ¿usted qué va a pensar? El pastor le faltó fe. Así pensamos mucho, ¿no? Pero la fe no es eso, hermano. La fe es creer a pesar de que usted no vea lo que usted quiere ver. ¿Me suena entender? Sí, porque si no hay el propósito de Dios, que esa persona se aliente, que él lo tiene con otro propósito, ya ahí no le puede hacer nada. Puede ser lo que usted quiera hacer, pero si no es por ese lado, Dios no nos va a correr a nosotros. Nosotros tenemos que correrle a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros no vemos algo que queremos ver, entonces ¿cómo se nos pone la vida de creencia? El seguir a Dios. Enseguida comenzamos como a dudar. A decaer. ¿Será que Dios no? Entonces ya entra el pensamiento, ¿no? ¿El pensamiento de quién? Del hombre. Y Satanás por ahí empieza a trabajar. Sí veo, y que cristiano, y usted que orando, y que no sé qué, y que esto, que el otro. Entonces la persona, de empezar a avanzar, empieza ¿qué? A creer a su propio pensamiento que el enemigo le pone en su corazón, y empieza ¿qué? A decaer. Pero eso no es el creer en el Señor. Creer en el Señor es aceptar lo que Él dice. Y Dios nos enseña muchas maneras en la Biblia, ¿no? Cómo caminar con Él, cómo poder confiar en Él, a pesar de que no veamos lo que tal vez nosotros queremos ver, ¿no? Por eso Abraham dice que fue el padre de la fe y creyó esperanza contra esperanza. ¿Abraham vio a Jesús físicamente? No lo vio, pero creyó. ¿Me hago entender? Nosotros tal vez queremos ver muchas cosas, pero no las vamos a ver, hermano. No las vamos a ver, pero eso no debe quitarle a usted la esperanza de que hay un Dios verdadero.
¿Sí? Contaba, un pastor contaba una historia de una familia que fue perseguida en la antigüedad de los romanos, ¿no? Entonces ellos, por no dejarse matar de los romanos, por tener la fe en Cristo, entonces se fueron a vivir a eso que llaman catacumbas, como a cueva, ¿no? Y el niño allí, ellos tenían un niño muy pequeñito, y el niño allí empezó a crecer, ¿no? Pero como no lo podían sacar dentro de esa cueva, el niño empezó a crecer y empezó a quedar, como no lo sacaban al sol, estaba quedando como día, blanco, del color, ¿no? Como no lo sacaban al sol. Entonces, las personas que le llevaban la comida a ellos, le dijeron un día al padre, ¿por qué no saca a su hijo? No, me da miedo. Los romanos lo van a ver, y entonces el niño ya podía caminar y lo van a ubicar, y entonces le van a decir dónde vive su papá, su mamá, y nos lo van a traer aquí y nos van a ¿qué? A matar. Pero resulta y pasa que el niño, de mucho tiempo estar encerrado, ya de muchos años, se estaba enfermando. Entonces, ¿qué le tocó hacer el padre? Sacarlo. Pues claro, dijeron, esto es uno de los que viven en las catacumbas. ¿Por qué? Por el color. Estaba muy blanco el niño. Entonces cogieron al niño los romanos y empezaron a decirle que los llevara donde estaban sus padres. Los llevaron allá y efectivamente sacaron su familia y la llevaron al Coliseo. ¿Cuál es el Coliseo? Donde mataban todos los cristianos para echarlo a ¿quiénes? A los leones. La esperanza del padre era que a su hijo no lo fueran a encontrar para que no fuera a morir, ¿cierto? Porque él quería que su hijo no ¿qué? No muriera. Pero siempre se llegó el lugar y los cogieron y los llevaron al Coliseo romano para ¿qué? Soltarlo a los leones para que los leones hicieran un buen banquete. Y el padre, muy preocupado, decía, no maten a mi hijo, no dejen que mi hijo muera. Entonces el hijo lo miró y le dijo, padre, ¿por qué te preocupas? En un instante será la muerte, pero viviremos felices por la eternidad. ¿Qué nos enseña eso? ¿El padre qué quería? ¿Que el hijo muriera o que no muriera? ¿Cuál era la esperanza o la fe que él tenía? Que su hijo no muriera. Pero la fe del hijo, ¿cuál era? ¿Esto? ¿Morir o la eternidad? Esa es la verdadera fe. No poner la esperanza aquí. Esa es la verdadera. Entonces, leamos el versículo 12. Estamos en 1 Samuel capítulo 15, hermana Claudia. Capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue y dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea Jehová, y yo he cumplido la palabra de ¿quién? De Jehová. ¿Sí era así? No. Entonces, Samuel capítulo 15. sí, capítulo 15, versículo 12 estamos leyendo. Y 13. ¿Cuál fue el corazón de Saúl, hermano Valentín? Yo he cumplido la palabra de ¿quién? De Dios. Sí, así dijo Samuel, ¿no? Saúl, perdón. Yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Y era verdad o era mentira? Entonces, ¿cómo estaba pensando Saúl? Bajo su carne, bajo su propio concepto humano. Yo sí he cumplido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Eso pensó Saúl. Pero Dios dijo, él ha despreciado mi palabra. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, pensamos que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Pensamos, ¿no? Así pensamos nosotros. Como Saúl pensó, así también pensamos nosotros, que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Pero aún nosotros tenemos que meditar profundamente. ¿Es verdad? ¿O yo pienso que estoy bien con Dios? ¿Yo pienso que estoy caminando bien con Dios? ¿Por qué pienso así? Usted debería meditar, o deberíamos meditar. ¿Por qué yo pienso que estoy bien con Dios? ¿Por qué usted o yo pensamos que estamos haciendo una vida espiritual como Dios quiere?
o simplemente es mi pensamiento que me está engañando, que no me está dejando considerar la palabra de Dios, que ella me está diciendo que no estoy viviendo de una manera que correcta una vida espiritual. Nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos. Hermanos, nosotros tenemos que mirarnos con la palabra de Dios. ¿Qué tal yo estoy considerando la palabra de Dios en mi vida? ¿O realmente creo o pienso que estoy haciendo, considerando la palabra de Dios tal como Él me la ha enseñado a mí? Eso pensó Saúl. Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo mi Dios, dijo tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, haz la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces el pensamiento de Saúl hacia los ojos de Dios, ¿cómo era? Malos. El pensamiento de Saúl hacia el corazón de Dios era ¿qué? Perverso. Porque él pensaba que estaba de una manera correcta, agradando y actuando para agradar a Dios. Pero Dios, ¿qué le dijo? Son perversos sus pensamientos. Usted vive para usted, usted no vive para mi palabra. Usted no desea lo que yo digo, usted desea lo que usted piensa, que es lo que yo digo. Ese es el corazón que Dios le muestra a Saúl a través de Samuel. Dice así, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. El sacrificio del anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. O sea, ellos no destruyeron todo, ¿verdad? Y lo que ellos trajeron, para Dios era ¿qué? Maldito. Porque Dios dijo, destruya todo. Hermanos, ¿pero Saúl pensó que era maldito? Él mismo está diciendo, fue maldito, pero así aún trajo para ofrecer sacrificio a Dios. O sea, el pensamiento de Saúl ante los ojos de Dios era bendito o era maldito. Para Dios era maldito. Claro, porque no estaba cumpliendo la palabra de Dios. Su pensamiento, mi deseo, para Dios ¿cómo es? ¿Bendito o maldito? Por eso Dios no quiere que usted camine bajo el pensamiento y el deseo suyo. Usted debe caminar, considerar que la palabra de Dios es la que tiene la razón en nosotros. Hermanos, mientras nosotros nos consideremos la palabra así, no vamos a ver la gracia de Dios. No vamos a ver el resultado de Dios, aunque pensemos de que Dios se está agradando como nosotros estamos viviendo, o estamos pensando, o estamos actuando. ¿Me hago entender? No es así, hermano. Nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. Ella tiene la razón. Amén. ¿Qué prevalece en nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos ayuda? ¿Qué es lo que nosotros realmente nos arrastra constantemente? ¿La vida espiritual o nuestro pensamiento? Si el pensamiento es el que nos atrapa, tenemos que evaluar profundamente, porque esto delante de Dios no es agradable. Cuando yo vivo para mi carne, no es agradable. Amén. Pero Saúl no consideró la palabra de Dios. Así desechó la palabra del Señor. Leamos Romanos, capítulo 9. Perdón, Romanos capítulo 10, del 1 al 4.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces vamos a ver cómo el pueblo de Israel dice que ellos tenían celos de Dios, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo dice el versículo 2, hermana Claudia? ¿El 2? Sí. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Entonces consideremos un poquito acá este versículo. ¿Ellos tenían celo de Dios o no? ¿Sí o no? ¿Este pueblo era celoso por Dios? Claro. Dice, porque yo le doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, hermanos. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos tenían un celo, sí tenían un celo de Dios, pero conforme a Dios o conforme ellos creían. ¿Sí me suena a entender? O sea, ellos sí tenían un celo. Ah, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros creemos en Dios. Nosotros también predicamos de Dios. Ese era el celo que ellos tenían y defendían a capa y a espada lo que Dios, según ellos, consideraban ese celo hacia Dios, ¿no? Pero ese celo era conforme al corazón de Dios o conforme al deseo o el pensamiento de ellos. Conforme al pensamiento y deseo de Dios. Claro. Por eso dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tienen un celo, pero no conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Nosotros igual, ¿no? Nosotros igual, ¿no? ¿Cuál es realmente, cuál es el celo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra convicción en el Señor? Podemos decir o considerar de que somos hijos de Dios, ¿no? Pero realmente nosotros estamos considerando la palabra de Dios. Hermanos, ¿me hago entender? O sea, yo puedo decir o considerar que yo soy un cristiano, ¿cierto? Que soy un hijo de Dios. Eso lo puedo considerar ¿quién? Yo. Pero realmente estoy considerando lo que Dios me está diciendo en la palabra a mí. Tengo una convicción según la Biblia, según la palabra de Dios o bajo mi propio pensamiento, bajo mi propia justicia o verdaderamente bajo la justicia de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquellas personas, ¿no? Nosotros tenemos un Señor y ese es nuestro Señor y tenemos que hacer lo que nuestro Señor dice, ¿no? Considerar lo que el Señor dice, ¿no? Para que nosotros podamos ¿qué? Considerar lo que Él dice y no lo que yo pienso. Entonces, nuestro corazón, podemos decir muchas cosas. Sí, podemos considerar de que somos esto y aquello. Eso lo consideramos nosotros, ¿verdad? Así como el pueblo tenía celo de Dios, pero no conforme a la justicia de Dios, sino conforme a lo que ellos pensaban o ellos creían. Igualmente nosotros, ¿cuál es nuestra convicción? Podemos considerar muchas cosas, pero ¿está conforme a lo que Dios dice o conforme a mi justicia? Saúl, Dios le dijo, ¿no? Acaba con todo lo de Amalek. ¿Esa era la justicia de Dios o no? ¿Esa era la palabra de Dios? Lo que Dios había establecido para Amalek. Así Dios dijo a Saúl, ¿no? Pero Saúl consideró la palabra de Dios, tuvo celo de Dios conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que él pensaba que era de Dios. Entonces nosotros igual. Por eso usted ve muchas personas que son denominaciones que son cristianas, dicen, ¿no? Pero tienen celo de Dios no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a ¿qué? A su deseo, a su justicia. Usted les pregunta, personas a través de la Biblia, ¿qué tal certeza tiene la palabra? Es más, usted le pregunta a una persona algo y tiene tantos versos en la mente de él, pero lo considera como él piensa
que está como él cree que es, como él cree que Dios lo dice, no como Dios lo dice. ¿Sí me hago entender? Él piensa que esa manera es una manera que Dios lo está describiendo o él tiene que hacer, y de esa manera puede agradar a Dios. Amén. Entonces no todos nosotros debemos de considerar la palabra de Dios. Saúl no consideró la palabra de Dios porque él creyó, a Dios le falta algo. Dios no toca ayudarle. Ese fue el pensamiento de ¿quién? De Saúl. ¿Y eso qué le trajo a Saúl? Desecharlo Dios. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque para Dios el no considerar su palabra es algo delicado, hermanos. ¿Sí me va a entender? Es algo delicado. Yo tengo que considerar la palabra de Dios y no pensar lo que yo creo o lo que yo pienso. Amén. Así, hermanos, vamos a orar en esta noche por esta palabra. Señor, damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Amado Dios, agradecemos porque hoy a través de tu palabra, Señor, hemos visto cómo un hombre, Señor, llamado Saúl, no consideró tu palabra, Dios. Tal vez él pensó, dijo, sí, Dios dijo, pero yo creo que es mejor así. El pensamiento de él prevaleció más que la palabra de Dios. O sea, su carne pudo más y arrastró su corazón que tu palabra, Señor. ¿Cuántos de nosotros pensamos, Señor, con solo escuchar o venir, o tal vez pensar, Dios, considerarte que estamos bien delante de ti, Señor, pero cuando vemos que tu palabra nos enseña que a veces puede más nuestro pensamiento, nuestro deseo, que tu palabra, Señor, ahí tenemos que considerar realmente en quién es lo que mi corazón avanza, Señor. Por eso el pensamiento de cada uno de nosotros, Señor, no nos deja avanzar en la vida de creencia, Señor. Por eso, bendito Dios, una vida de creencia fracasada, Señor, lleno de pensamientos, lleno de muchos deseos de este mundo, Señor, menos el corazón tuyo, amado Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor. Consideramos que tu palabra es la verdad. Consideramos que tu palabra es el camino, Señor. Bendito Dios, así como este pueblo de Israel, Señor, tenían celo de ti, pero no conforme a tu justicia, Señor. Así tal vez nosotros muchas veces consideramos de que estamos bien, que estamos viviendo para ti, pero tal vez eso es lo que nosotros pensamos. No consideramos tu palabra, bendito Dios. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender que es mejor, Señor, aunque a nosotros no nos parezca, Señor, es creer en tu palabra. Porque de esta manera, Señor, tú te glorificas, bendito Dios. Tú te manifiestas, Señor. De esta manera tú trabajas para los que no viven para el deseo de su carne, sino el deseo de tu palabra, Señor. Oramos también por cada persona, Señor, que nos escuchó o nos escucha por las redes sociales, bendito Dios. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, consideren tu palabra. Que la palabra tuya, Señor, sea el centro de sus vidas cada mañana, cada anochecer. Bendito Dios, cada instante, cada segundo, Señor. Que consideren su palabra como la guía de su corazón y no el deseo de ellos, Señor. Tal vez muchos están viviendo bajo el pensamiento de su carne, Señor. Padre, y así, Señor, viven de una manera diferente a tu corazón, bendito Dios. Aunque ellos creen o piensan que están viviendo bien, Señor. Así como Saúl pensaba que te estaba agradando a ti, bendito Dios. Pero él lo que hizo, Señor, tú lo consideraste como perverso, malo, Señor. Maldito. Nuestro deseo, nuestro pensamiento es maldito ante tus ojos, Señor. Solo tu palabra es la que tiene la razón, bendito Dios. Así ayúdanos a considerar tu palabra cada día que pasa, bendito Dios. De esta manera, Señor, avanzaremos. Muchas gracias, Padre, por darnos tu gracia en esta noche. Así oramos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.